Bienvenidos amigos de NSE a este programa Hacia el Encuentro con Dios que este equipo presenta para ustedes semana tras semana con algún invitado que nos acompañe remotamente, como es el caso hoy. Y los que nos siguen por las redes, por televisión, se darán cuenta que estamos en un lugar distinto, se darán cuenta que ahora es una persona que está con nosotros aquí en una entrevista. Antes, agradecerles a todos ustedes por su sintonía con NSE, nuestras señales abiertas de radio, televisión y también nuestras plataformas de redes sociales. Gracias a todos ustedes. También al equipo técnico, al equipo de producción que hace posible estas entrevistas. Al equipo técnico hoy nos acompaña don Oscar Maima. Y desde ya saludamos a una misionera que es como parte también de esta familia, por así decirlo. Es misionera la hermana Jessica Borda Salas, que es formadora Provida, y nos contaba antes de las cámaras de empezar la grabación que tiene 25 años, no pareciera. Lo van a escuchar, lo van a ver ustedes, lo van a comprobar. A ella le saludamos aquí en los estudios de NSE en Perú, en la ciudad de Arequipa. Hermana, bienvenida, gracias por el tiempo y el tema que nos va a compartir, que son las claves Provida, un apostolado en el cual ahora usted va intensificando su labor. Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien. Nos encontramos en Perú, pero usted nos decía que viene hace poquito de Colombia. Sí. ¿Sí? Estoy de misionera en Colombia hace 1 año y medio. Correcto. ¿Cuál ha sido el motivo de venir a Perú? Pues para dar cursos de formación Provida aquí a las personas y también charlas Provida en los colegios que nos han abierto las puertas, también a gente de aquí de la parroquia, padres de familia. Que además será una labor siempre falta tiempo, falta, digamos, poder visitar a más lugares, y desde empezar la entrevista, ojalá más personas se contacten con nosotros para avisarles al apostolado que ustedes hacen que venga otra vez o que vaya a más sitios, ¿no? Si Dios lo permite. Si Dios lo permite, sí. La verdad es que el tiempo queda muy corto. Correcto. Bueno, hermana, esta pregunta no estaba aquí, así que no se ponga nerviosa y díganos un poquito dónde nació usted, cuánto tiempo más o menos con lo que nos ha dicho lleva y un poquito en qué labor misionera ayuda. Y antes sí hacía otro apostolado, yo la conocí en otro apostolado, y un poquito para presentarle a usted y luego entramos directamente al tema de hoy. Sí, bueno, yo nací en Lima, soy de aquí de Perú, sí, y estoy, digamos, como laica misionera ya un poco más de 25 años aquí en la obra, en la familia del Padre Molina. Y pues anteriormente yo trabajé en un colegio, yo soy docente, y trabajé en un colegio en Cusco muchos años. Entonces, en esta labor de Provida, digamos, yo ya había empezado a trabajar con los chicos, con los papás, ¿no? Esto de la cultura de la vida. Y hace 1 año y medio, repito, me destinaron a Bogotá para entrar ya más de lleno en este apostolado de Provida, ¿no? Qué bien. Cuéntenos entonces en esa experiencia previa, en el trato con los papás, los chicos en los colegios, ¿ya se notaba usted estas como carencias, errores, dificultades acerca de la cultura por la vida? Recordaba esta frase que decía San Juan Pablo II, que había una cultura por la vida y una cultura de la muerte. Y estamos hablando también de hace más de 25 años, ¿no? ¿Usted ya notaba esa falencia, quizá también, ¿por qué no? Una especie de llamado a lo que ahora está haciendo. Pues sí, ciertamente en el trato con las personas uno ve, ¿no?, que la cultura de la muerte ha ido avanzando, ¿sí? Y San Juan Pablo II dice que cada vez más de manera alarmante, y justamente hemos querido hacer el contrapeso, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de las dificultades, porque lamentablemente la familia está muy desunida, los chicos crecen solos, falta presencia de papá, falta presencia de mamá. Entonces hemos intentado, ¿no?, digamos, ese acercamiento, ese trabajo con las familias tan hermoso. Y yo al menos sí vi una buena respuesta de parte de ellos, ¿no? En el sentido de que había apertura a todo lo que nosotros les decíamos, lo que ellos también nos compartían, ¿no? Nos enriquecíamos mutuamente, me parece. Qué bien. ¿Y por qué no entonces podríamos empezar como a definir qué querría decir la Iglesia, San Juan Pablo II concretamente, con esta cultura de la muerte? Porque bueno, la etimología de cultura tiene varios significados, ¿no? Cultivar, uno de ellos, culto también, bueno, ya, pero pareciera como algo organizado,
o esta cultura de la vida y cultura de la muerte por antagonismo, se han dado porque sí, o hay algo un poco que se va viendo que es organizado y es un poco que nos debe llamar a pensar para el mal, pero también siempre, como quería el padre Rodrigo Molina, que también inspiró estos medios de comunicación, como dar luz también a la verdad, al bien, ¿no? ¿Cómo podemos dar una primera introducción allí, hermana? Pues San Juan Pablo II ciertamente habla de que la cultura de la muerte es un tipo de mentalidad, es decir, no solo es algo superficial, sino que ya es un tipo de mentalidad que conduce a la muerte. No es algo casual. No, y él justamente hablaba que es una conjura contra la vida, o sea, mucho más fuerte. Hay muchas organizaciones internacionales que se oponen a la vida y esto, digamos, es todo un organismo sistematizado, muy bien planificado, muy bien organizado, con unos objetivos muy concretos que se están llevando a cabo, ¿no? A nivel mundial. Entonces, es algo pues, que ya uno lo percibe más en el ambiente, o sea, se nos ha introducido, se nos ha colado por todo lado, yo diría, ¿no? La definía así, lo que es la cultura de la muerte. Uh-huh. Y bueno, y la cultura de la vida es esa mentalidad que se abre a la vida, ¿no? A la vida, a un amor auténtico, se abre a la dignidad de la persona, ¿no? Hermana, en algunos, esto es importante, la dignidad de la persona. Luego intentaré volver sobre ello porque la pregunta será si es algo religioso, es algo, digamos, y lo uno a lo que pensaba ahora. Algunas veces uno ha podido quizá escuchar algunas como objeciones o ataques a los que son providas o tienen movimientos o organizaciones providas, de que son una especie de fanáticos, de que, digamos, protestan o observan simplemente por molestar, sin estar bien formados, anticientíficos y, como decíamos ahora, incluso con prejuicios religiosos. ¿Es así la definición, el ambiente de la cultura provida? Pues ciertamente yo creo que nos van a atacar por defender la verdad, ¿ya? Entonces, en esta lucha, porque ciertamente es una lucha para defender al más vulnerable, a lo que es la persona humana, siempre creo que va a haber críticas y ataques, porque lamentablemente estamos en esta cultura de la muerte, hay toda una industria ya, que es muy triste decirlo, pero ciertamente detrás del aborto hay una industria de dinero, detrás de la anticoncepción también, entonces claro, no les conviene, me parece a mí, hay otros intereses por detrás, ¿no? Y entonces el problema es que como está también organizado y también sistematizado, también han montado toda una campaña de información. O desinformación. Que ataca a todo lo que es provida, ¿ya? Pero ciertamente no es una cuestión religiosa solamente, ¿ya? Es decir, la cultura de la vida, el fundamento de la cultura de la vida se basa en lo que es la ley natural y la revelación. Entonces, dentro de la ley natural, Dios nos ha creado ya con esa ley por dentro, donde uno puede darse cuenta lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Ciertamente, la revelación te va a dar más luz desde la fe, pero las ciencias, la biología, especialmente la genética, la medicina, nos dan datos científicos de lo que es una persona humana, desde cuándo empieza la vida, justamente por esta información tan valiosa que nos dan esas ciencias. O sea, que no es solo una cuestión meramente religiosa. También tenemos la antropología, que estudia lo que es la persona humana, la psicología, etc. Esto es muy enriquecedor, hermano, y también quizá un poquito incidir en ello. Primero, con estas palabras de San Juan Pablo II, que usted decía, una especie de conjura por el mal, y que tengamos claro que a veces o con mucha frecuencia, hay organismos internacionales que a la par, se entiende, como usted nos dice, desinforman, tergiversan información y además, como muchas cosas, la guerra misma, ahora que vemos, lamentablemente hay mucho movimiento de dinero e intereses. Es así, podemos un poquito afirmar esto para tener en claro, digamos, no me gustaría usar esta palabra ahora, pero ¿cuál es el enemigo? Digamos, no en el sentido de que queremos destruirlos, pero en el sentido de que tenemos que combatir esas ideas y esa
o esa malformación que vienen haciendo? Sí, yo creo que estamos delante, primero, esto es una batalla espiritual. Qué bien. ¿Ya? Es decir, sabemos quién está detrás de la cultura de la muerte, ¿ya? El enemigo número uno nuestro, ¿ya? Digámoslo, el demonio. El demonio, los creyentes Satanás, sabemos. así es. Y quienes quieren seguirle, ¿no? Así es, y sus seguidores. Entonces, claro, es una batalla espiritual, ¿sí? Es una lucha frontal, ¿ya? Contra el mal. Y pues sí, ciertamente hay intereses creados, ¿ya? De multinacionales muy poderosas, con mucho dinero, que mueven, están en más de 100 países y usan la misma estrategia para ir metiendo esta cultura de la muerte. Perfecto. Y me gustaría que recalquemos, hermana, esta importancia que usted ha dicho, además que es combinación, no es contraposición. El uso de la ciencia rectamente, la ley natural que usted decía, pero que no va contrapuesta con la revelación cristiana, católica. O sea, tampoco nos avergonzamos de decir que somos creyentes y también se fundamenta en eso nuestra defensa de la vida, pero no únicamente, sino, no sé si la revelación más bien es como una base o más bien complementa lo que por ley natural cualquier persona de buena fe se puede dar cuenta, que en la naturaleza además vemos en los animalitos, etcétera, que hay hasta un respeto natural a ciertas cosas que el ser humano, lamentablemente nosotros, a veces es como es una locura, ¿no? Atacamos cosas que ni en la naturaleza se hacen. Así es muy triste, ¿no? Pues ciertamente, es decir, la ley natural, por decirlo así, digamos, obliga a todos, creyentes o no creyentes, ¿ya? La revelación cristiana te da esa luz, te ilumina de una forma más completa sobre todos estos temas, ¿no? Lo que dice el magisterio de la Iglesia, las encíclicas de San Juan Pablo II, que son preciosas, lo que decía San Pablo VI, ¿ya? Entonces, digamos, va a enriquecer, va a ampliar esos conocimientos, ¿no? Sobre la vida. Hermana, no sé si como para avanzar usted quiera aclarar algún término antes porque, o alguna circunstancia más previa, porque esto más o menos, ¿dónde podemos ubicar el crecimiento de esta cultura antivida o de la muerte? Una cultura del descarte, decía el Papa Francisco también, etcétera. Pero vemos que ha tenido algún avance, vemos esa necesidad de estar aún más alertas y activos, o vemos que ha sido algo que ya está pasando. También de parte del área provida se ve algún avance, todavía se ve algún estancamiento. ¿Cómo va un poquito, digamos, ese contexto, hermana? Pues, dado lo que yo he visto aquí en Perú y aquí en Colombia, donde yo estoy radicando actualmente, yo creo que en Perú, gracias a Dios, lo hemos logrado frenar en el sentido que los papás han dicho que no, ¿sí? A ese tipo de mentalidad, ¿ya? Hasta cierto punto. El problema es que ahora en Perú hay ONGs que se están metiendo en educación silenciosamente en los colegios. Entonces hay que hacer una voz de alerta de esto que está ocurriendo, ¿ya? Entonces hay denuncias, hay informes de estas ONGs, de estas multinacionales, de las estrategias que están teniendo, y son ONGs con posturas abiertamente pro aborto, ¿ya? Que es preocupante. En otros países la lucha pro vida, yo diría, a veces puede ser más dura, sobre todo cuando es el gobierno el que apoya estas políticas, ¿ya? Antinatalistas o estas políticas en contra de lo que es la sexualidad humana, la verdadera sexualidad humana, ¿no? Y pues a veces tiene sus reveses, a veces tiene victorias, ¿no? Entonces creo que es muy importante la unión, ¿sí? El cada vez fortalecernos más. Lo primero, formarnos, porque hay mucha ignorancia. ¿Qué es lo que usted, por ejemplo, ha venido a hacer, no? Sí, así es. Lo primero es formarnos. Una vez que estemos bien formados y con las ideas claras y con buenos argumentos sobre estos temas, ya, digamos, pasamos a la acción, ya, grupos de acción, cómo nos organizamos. Yo creo que hay muchos grupos pro vida, gracias a Dios, en el Perú, ¿no? Que están trabajando a hacer un frente común entre todos, ¿no? Para poder frenar esto. Pero esta formación y esta acción tienen que ir empapadas de la oración, porque es una batalla espiritual, ¿ve? Entonces nuestro escudo tiene que ser Dios, y con Dios adelante. Hermana, vamos a ir a la pausa que ya nos toca ahora. Le quiero dejar una pregunta, como pórtico también, ¿no? Para seguir avanzando. ¿Es la
formación, la causa provida, por ejemplo, únicamente ligada al aborto, que ya es, y que nos explique un poco acerca de esta realidad? Vemos que a veces en internet mismo a veces se censura algún programa que lleve el título o el contenido se mencione la palabra aborto, así que también, digamos, es una exposición un poco que tenemos, aunque, bueno, eso ha bajado un poquito, pero es únicamente la lucha contra el aborto, digamos, equipararla a la lucha por la vida, o es un campo más amplio. Le dejo con esta pregunta para continuar con la entrevista, ¿le parece? A los amigos de NSE, de este programa Hacia el Encuentro con Dios, les invitamos a esta primera pausa en este programa Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña la hermana Jessica Borda Salas. Ella es formadora provida, viene desde Colombia, una pequeña visita a Perú, precisamente para esta labor de alentar, formar en el área provida. Nos acompaña hoy en este Hacia el Encuentro con Dios. Si ustedes tienen alguna consulta o duda y nos siguen a través de nuestras redes sociales, por favor, aparte de darle un me gusta para que contenido de este tipo, auténticamente católico, llegue más, los algoritmos de las redes sociales, pues lo compartan más. Les pedimos que lo hagan, además que dejen sus consultas en los comentarios. Enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. ¿Cómo defender en estos tiempos la vida humana? ¿Qué aspectos comprende esta vida humana? Más o menos lo vamos a ver ahora y continuar en la entrevista que nos acompaña la hermana Jessica Borda Salas, formadora provida, misionera desde hace ya varios años y que se encuentra desde Colombia, ha venido a Perú, lugar por donde cierto ha nacido, y viene formando en estos temas. A ella le damos la bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también gracias a todos los oyentes, televidentes y seguidores en redes sociales que puedan estar accediendo a este material. Hermana, antes de la pausa decíamos, solamente la defensa de la vida la podemos ligar a combatir el aborto, ¿o qué aspectos comprende una auténtica e integral defensa o formación en la cultura por la vida? Sí, vamos a ver, la cultura de la vida, el ser pro vida, abarca desde la concepción, la fecundación, donde empieza la vida humana, hasta su muerte natural. Entonces eso pues es todo un abanico de toda digamos, el camino que recorre la persona. En nuestro caso, nosotros damos formación sobre cultura de la vida, cultura de la muerte, hablamos de la dignidad de la persona humana, un tema muy importante para poder entender muchas cosas. Luego hablamos del amor humano, la sexualidad, el inicio de la vida, aborto, anticoncepción. También hablamos de ideología de género, eutanasia y la defensa de la vida, ¿no? Que es todo, pues prácticamente abarca todo lo que el hombre vive, ¿no? en ese camino. Y es bastante amplio. En esta misma pregunta que le hacía sobre, a veces quizás reducimos la labor provida o los que estamos fuera, ¿no? Pensamos la labor provida de los que están en ella, como usted, es solamente luchar contra el aborto, pero la lectura de estos temas de la formación que usted da es muy amplia. Y, por ejemplo, respecto al aborto mismo, estamos hablando de un hecho polémico en sí, ¿no? Pero simplemente es algo, nuevamente, que se exagera, está ocurriendo en un crimen. ¿Qué está ocurriendo en realidad de esto, quizá que es más resaltante del aborto, hermana, en todo el área provida? O sea, el aborto es la eliminación de un ser humano, ¿ya? Ahora, el aborto puede ser espontáneo o provocado, espontáneo, cuando la mujer no lo busca, pero por algún problema que tuvo, pues perdió el bebé, por ejemplo. Provocado cuando yo lo hago intencionadamente para eliminar esa vida, ¿ya? Entonces, eso es el aborto. Y en este sentido, con los temas que decía, no va aislado el aborto. Usted mencionaba los temas de amor humano, sexualidad, entre otros, ¿no? Pero hay una relación, ¿verdad?, directa, porque, digamos, se llega a este gran crimen de matar inocentes. Dentro de poco, el momento que realizamos esta grabación, dentro de poco será la fiesta de Santa Teresa de Calcuta. Recordamos algún discurso de ella
cuando me parece recibe el premio Nobel y comenta hace como 45 años o más, 50 probablemente, decía, en ese tiempo no se le da un premio por la paz, lo que fuera, pero ella habla sobre la eliminación de niños y dice algo como ingenuo y como loco, que no, pero no aborten a los niños, dénmelos a mí. Estamos en esa época de la revolución sexual, acaba de terminar o darse y parece como que esta monjita de que está hablando está loca, pero va unido, hermana, a toda una comprensión del amor humano y de la sexualidad para llegar, o se vive mal aquello para llegar a esto, ¿verdad? Sí. Fíjese, ahora que usted habla de Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, Teresa de Calcuta, pues ella ciertamente fue una persona que amó de verdad, un amor auténtico. Entonces, ¿qué pasa? La cultura de la muerte, al ser una mentalidad, sí, que se metió por todos los huecos sabios y por en los hogares, hace que uno piense, que uno rechace la vida. Digamos, se ha perdido la capacidad de poder percibir el valor inviolable que tiene la vida humana. Entonces, fruto de esta cultura de la muerte justamente es la anticoncepción, que se empieza por allí, porque el aborto, digamos, es el fruto de la anticoncepción, porque la anticoncepción me lleva a una mentalidad de rechazar al hijo, de que el hijo es un problema, de que el hijo es una carga, de que el hijo es una enfermedad. Así lo ponen algunas universidades incluso. Y entonces, claro, obviamente, al yo tener el rechazo de la vida, el rechazo del hijo, paso al siguiente paso, que es el aborto. Y aparte tenemos, digamos, esta cultura de la muerte que, al ser tan bien pensada y planificada en los medios que son tan fuertes también, van cambiando la mentalidad de la gente, haciéndoles, digamos, aceptar, ¿sí?, tolerar esas situaciones que son de muerte. Podemos hablar también de una cierta o total imposición de una ideología de la cultura de la muerte, o sea, se nos viene imponiendo una forma de pensar que además no corresponde a la realidad. Sí, así es. Digamos que la medida que ellos han usado ha sido ir cambiando el lenguaje. Una manipulación, Una ¿verdad? manipulación del lenguaje para que no te choque tanto. Entonces, en vez de aborto, no, vamos a decir interrupción voluntaria del embarazo, que eso no es un eufemismo, o sea, no eufemismo, no es real, ¿ya? Antes el aborto era un asesinato, ahora es un derecho. Pues han ido cambiando y se han ido metiendo por allí para que la sociedad vaya aceptando y vaya cambiando esa mentalidad. También me hacía pensar, se habla a veces de aborto terapéutico y los que no sabemos, no estamos en el tema, pues suena bastante bien, pero entiendo que la terapéutica es para curar algo, así es, ¿verdad? Así es un mal llamado aborto terapéutico, porque el aborto no cura nada, al contrario. Claro. Y también recalcar quizá, hermana, cómo algunos medios, o quizá los más grandes, se prestan a este engranaje o son manipulados o también incluidos, hay tantas cosas, ¿no?, detrás, pero y son clave importante en esta como deformación de lo que quiere que las personas habituales piensen. Y usted hablaba de cómo esta manipulación del lenguaje, pero cómo nos van metiendo primero las familias han sido cada vez menos numerosas, se queda en el 1, 2 hijitos como mucho, y pensaba una proliferación de todo un ambiente, ¿cómo decirlo? Tiene algunos aspectos positivos, no vamos a negarlo, no estamos contra eso, el creyente, pero tiene como también un exceso, hermana, de una cultura de los animalitos, ¿no? Menos niños, más perritos, clínicas, ropitas para perritos, realmente, y hasta el mismo Papa Francisco, que tanto nos ha animado a apreciar la naturaleza, pero él mismo se quejaba de que le llevaban alguna vez, me parece, perritos en cunas, y le pidieron que bendiga, y era un perrito. Y él le llamó la atención a la señora, eso no puede ser, ¿no? ¿Qué le parece esta como suplantación que se da y lentamente, y nos vamos quedando con más animalitos y sin seres humanos? Sí, es muy triste la verdad. Ciertamente Dios nos pide cuidar la creación, ¿ya? O sea, una cosa es cuidar la creación, al animalito hay que atenderlo, hay que limpiarlo, hay que cuidarlo, tampoco lo vas a tener ahí. Pero otra cosa es ya que suplante al hijo en la familia, ¿sí? Porque es que eso, digamos, no es la idea, ¿sí? Como dice el Papa, o sea, es tremendo ver niños en un garrito
está dando el amor en vez de a un perro, a un niño, ¿no? Sí. O sea, y claro, es totalmente, digamos, contradictorio. Además de las consecuencias que eso va a traer, ¿no? Para el futuro, la población demográfica está bajando. Yo no tengo el dato en la mente, hermana, pero en Hispanoamérica, ¿cómo vamos? Pero entiendo que Perú está también a un borde, a pesar de que se defiende, pero estamos a un borde estadístico del reemplazo, ¿no? Y es poblacional, y esto representa luego poblaciones, países envejecidos. Así Y es. esto es delicadísimo. Sí. Bueno, el Perú ya ha bajado. Ya bajó. Ya bajó la Ya tasa bajó. demográfica. Uh-huh. Y ciertamente eso implica que no va a haber quien reemplace a las nuevas generaciones, ¿no? Y es muy grave. Entonces, aparte, pensar, ¿no? O sea, toda esta política antinatalista que se está dando muy fuerte y sigue dando en los hospitales, en las postas, donde atacan a las mujeres por tener más hijos, las maltratan, las insultan. Y lo digo esto porque son testimonios de gente que nos lo ha dicho. ¿Sí? O sea, es muy grave. Entonces, la parte sanitaria, los médicos, las enfermeras, han perdido esa sensibilidad. O sea, han sido mal formados para ello, ¿no? Así es. O sea, nos estamos deshumanizando. Entonces, estas ONGs abortistas que manejan mucho dinero, ¿qué están haciendo? Están capacitando al personal sanitario con esa mentalidad de muerte, ¿ya? Que entonces, en vez que el médico defienda la vida, resulta que el médico está matando vidas, que es muy grave. Entonces, digamos, nosotros en Perú estamos rodeados de hace muchos años de esta política antinatalista en todos los hospitales del Estado. Tenemos que abrir los ojos. Pues quien le habla hace poco, relativamente un año, me he casado y uno cumple los trámites que pide la parte civil y es bastante molesto, es poco, es frustrante que la parte médica, como usted dice en las postas, que uno tiene que ir para ciertas charlas, plantean toda esta cultura antinatalista, por ejemplo, una pareja que va a formalizar su relación y uno lo ve, me parece sin mala intención de varios de ellos, pero que es algo normal que te implantan esta cultura de la muerte, preservativos, etc. Y esto viene a la otra pregunta, hermana, se habla incluso en este tipo de charlas de la salud reproductiva. Suena muy bien. ¿Cuál es la trampa tras esto, hermana? Porque entiendo es otro como punto clave en toda esta lucha por la vida. Sí. Digamos, es el disfraz para meter aborto. ¿Ya? Entonces, la mentalidad es tú cuidas tu cuerpo, ten cuidado, no tengas más hijos, cuídate con esto, cuídate con aquello, ¿ya? Y el aborto es, digamos, lo que está detrás de esto, la cultura de la muerte. O sea, yo no tengo un derecho reproductivo. ¿Dónde viene allí la trampa en ese derecho reproductivo? Porque derecho, todos queremos reclamar nuestros derechos, es algo como que nos hace tilín, ¿no? Ajá. No, derecho, Así ¿no? es. Libertad, derecho, pero reproductivo. ¿Cómo viene allí la trampa, hermana, en esta palabra como muy ambigua? Pues yo creo que es a través esto de los anticonceptivos, esa mentalidad de rechazo, ¿no? A la vida, a los hijos. Y el aborto, como decía anteriormente, es la planta, ¿no? Es el fruto de todo esto que nos están metiendo. Desde la parte natural y con la mayor iluminación de la revelación, hermana, sí. Un matrimonio cristiano, unos novios que se piensan casar, sí. La mayoría de los jóvenes, ellos y ellas, tendrán el llamado a la vida matrimonial, sí. ¿no? Aunque suene un poco duro y políticamente incorrecto, hermana Jessica, ¿cómo deben ir enfocando una pareja de jóvenes, un joven que ve que va a estar llamado un momento a formar una familia, en el momento en que se case a esa apertura a la vida? ¿Y qué nos dice la ley natural, pero qué luz nos da sobre todo la revelación? ¿Llevamos un tipo de control de nuestra fertilidad? No, hay una especie de control hasta aquí, lo ideal es 2.5.3, ¿o qué debemos decirlo, aunque pueda costar, hermana Jessica? Sí, mire, el matrimonio tiene dos cosas intrínsecas que son la unión de los esposos y la fecundidad, ¿ya? Yo diría, primero hay que meter a Dios en nuestra familia, ¿ya?
hay que entregarle a Dios nuestro matrimonio y también esa parte. Pasa que uno nos da miedo, ¿no? Pero ¿y entonces cuántos? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? O sea, meter a Dios en el matrimonio, conversarlo entre los dos, ¿no? Y, digamos, abrirse al plan que Dios tiene, ¿ya? Sobre cuántos niños, ¿sí? El Papa San Pablo VI, en su encíclica Humane Vitae, que es una encíclica que recomiendo que la lean, porque es muy bonita y es muy clara y es muy corta, no es que sea tan extensa, pero él lo pone, o sea, él motiva a la generosidad, a tener una familia numerosa, ya que ese es lo que Dios quiere para el plan que tenía para la familia. Y él habla que si por A o B hubiera algún impedimento grave, que uno ve que no, que por ahora no, entonces él es el que, digamos, aconseja el recurso a los métodos naturales, ¿sí? Para poder espaciar los nacimientos, pero o sea, ahí entra mucho la rédito de intención, ¿no? Para espaciar nacimientos y, digamos, poder tener el tipo de familia que Dios quiere, ¿ya? Pero él exhorta mucho a la generosidad. Esto es un poco, digamos, a ver, incómodo, hermana, lo que usted nos recuerda que sí, el magisterio de la iglesia nos dice, sí, porque, es decir, incluso mi matrimonio debe estar abierto al plan de Dios. Sí, debe estar abierto a la vida. Y la intimidad matrimonial también, o hasta allí no llega a Dios. También. San Pablo VI habla de que todo acto conyugal tiene que estar abierto a la vida, ¿ya? Si por A o B, como digo, un problema grave, psicológico, económico, etcétera, impidiera, entonces él aconseja los métodos naturales para usar, digamos, el sexo, el acto matrimonial, el acto conyugal, en periodos donde la mujer no sea fértil, por ejemplo, ¿ya? Pero eso pues requiere mucho dominio, abstinencia, mucho control, y ciertamente muchos testimonios hablan de cómo les ha ayudado los métodos naturales, porque ha hecho incluso que muchos matrimonios repunten, porque ha habido más diálogo entre los esposos. Y es una cuestión de los dos, no solamente de ella. Y entonces por eso digo, o sea, uno tiene que estar abierto a ver qué quiere Dios para mi matrimonio. Entonces esa sería la auténtica planificación familiar, ¿no? Así es. Dios en medio, que además nos está poniendo algo natural, el cuerpo humano, tanto masculino como femenino, tiene un diseño. Así es. ¿No? Tiene un diseño y también pues tiene un fin, que hay que usarlo correctamente. Yo no puedo, qué sé yo, no sé, caminar con mi mano, es algo antinatural, le tengo que dar su uso natural, ¿no? Para la escritura, para arreglar lo que fuera, ¿no? Que fue hecho. Entonces, viene la revelación y nos da una mayor plenitud, una mayor claridad, y esto es exigente. Entonces, creo que no va a estar de más recordar que los mal llamados métodos de planificación que nos suelen poner la parte médica sanitaria estatal en todos los países, no, en su mayoría no es compatible con la enseñanza y lo que nos pide Dios a los creyentes. Así es, ¿verdad? No lo es. Entonces, porque uno a veces le comenta eso a ciertas relaciones o familias y es como que nunca se lo habían dicho, ¿no? Y de esa apertura, que ciertamente es una valentía en estos tiempos que corren más aún, para recibir a los niños que Dios quiere enviar. Así es. Porque le dejo con esta pregunta, porque incluso ahora se ve más, incluso en la ciudad donde nos encontramos ahora, que es una de las más importantes en Perú, también he visto publicidad enorme, grande, sobre la infertilidad, pero también se plantean allí temas éticos, ¿no? Porque se plantean métodos tecnológicos muy modernos, pero que no parecieran estar no compatibles con la naturaleza de la persona y con la dignidad de la persona, ¿no? Le dejo un poquito con esta consulta ante una situación que pueda no tener la capacidad de fertilidad ese matrimonio. Le dejo con esa pregunta a ver que nos dé orientación esta cultura por la vida. ¿Le parece? Sí, muy bien. Y a los amigos de NS les invitamos a la última pausa del programa en estas claves pro vida. Nos acompaña la hermana Jessica Borda Salas, que precisamente está en Perú estos días para impartir formación pro vida. Ella es misionera y nos visita el país de Colombia, la ciudad de Bogotá. Continuamos con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios enseguida. Estamos ya en la parte final de este Hacia el Encuentro con Dios, conociendo argumentos desde la parte que no es de fe para defender la vida, pero también sin ningún complejo desde la parte de la fe.
creo que es algo importante también que sepamos que nuestra fe, la fe católica, la verdadera, no, como decía Benedicto XVI, evidentemente ya no es que sea como la poseedora de la verdad, pero sí custodia y sirve a la verdad. En este sentido, trasladamos la pregunta a nuestra invitada de hoy, la hermana Jessica Borda Salas, misionera formadora en temas pro vida, que está en Perú estos días y nos visita para esta entrevista. Ella, gracias, hermana, nuevamente por este tiempo. Y creo que nunca insistiremos lo suficiente en decir si mi fe debe acomplejarse ante la ciencia y yo me debo quitar mi fe para defender, por ejemplo, la misma política, puede ser la parte pro vida, la parte de la economía, etcétera. O nuestra fe es totalmente compatible, en este caso, con la defensa de la vida. Sí, totalmente compatible. Sí, sí, sí. O sea, no le damos a nadie de bibliazos para defender la fe. No, porque hay todo, o sea, no solamente ese argumento religioso, como le dije al principio, ¿no? O sea, hay muchas ciencias que han profundizado y siguen investigando sobre la vida humana. Perdone, antes de continuar, incluso me parece que el Vaticano actualmente, digamos, ¿no? Que es toda la parte organizativa que tiene la Iglesia para lo humano que tiene y es necesario, tiene algún área, me parece, también para los estudios o la parte pro vida, ¿no? No sé si se llama la Academia Pontificia por la Vida. Sí, me parece, ¿no? Que sí, he escuchado en Roma. Y está dentro del dicasterio para los laicos, la familia, etc. Entonces, la Iglesia tiene esa preocupación y nuestro querido San Juan Pablo II incluso fundó, ¿no? El Instituto para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, no tendría un creyente, un joven creyente, por un profesional, por qué acomplejarse, sino más bien conocer toda esta riqueza que ya en la Iglesia hace tantos años se viene realizando, ¿verdad? Es. Sí, así es. Muy bien, hermana. Para continuar un poco sobre este tema y otro tema como, digamos, un aspecto polémico, ¿la Iglesia hace algo en el caso o los creyentes o asociaciones? Porque es verdad que a veces ciertos obispados o congregaciones actúan directamente, pero también hay muchas asociaciones de laicos creyentes que realizan en esa formación también actos concretos para ayudar, en este caso, por ejemplo, ante embarazos no deseados, riesgos de aborto. ¿Se hace algo? ¿Usted conoce? Coméntenos, por favor. Sí, se hace seguimiento a las personas, a las mujeres que están en situaciones vulnerables de ese estilo. Hay casas cuna donde, digamos, se acompaña a la mujer, ¿ya?, con una formación, con talleres para que ella, digamos, se le quede una formación integral para que ella luego pueda salir adelante, ¿ya? Entonces, las casas cunas son unas casas implementadas donde tienen todo lo del bebé hasta que nazca, luego se hace seguimiento y hasta que ellas ya puedan, digamos, independizarse, pues abandonen la casa cuna. Pero es un gran apoyo, dado que ellas pueden estar en un shock emocional, sí, por todas las circunstancias que haya pasado. En esa experiencia, hermana, en esta formación que usted va dando y también recibiendo seguramente a la vez la experiencia misma, el acompañamiento, el apoyo a señoras, chicas que estén en crisis, es muchas veces decisivo, o sea, es fundamental que una familia, una asociación, la iglesia misma, la sociedad, debería ser el Estado, pero sabemos que ante la manipulación que se sufre, quienes están, no prestan, esto puede ayudar a una persona a que se decida a defender esa vida que lleva en sí, o sea, ¿puede ser decisivo? En muchos casos sí, porque la mujer que está en una crisis emocional necesita un apoyo, necesita una seguridad. Y digamos, ese apoyo, yo estoy contigo, yo te acompaño, no estás sola, ¿sí?, ayuda muchísimo a la mujer. Sobre todo para una reflexión serena, sí, una reflexión serena, cercana, ¿no? Y que ella también tome la decisión, que ella misma también, ¿no?, como que se incline a tener el bebé. Y normalmente pasa así. También, ¿qué papel juega aquí esta opción que uno a veces escucha y pareciera que no está lo suficientemente como armonizada dentro de lo que la misma sociedad debería pensar, o algo que se contradice los mismos, un gobierno, estas organizaciones, etcétera,
cuando quieren el aborto, porque, digamos, ¿cómo lo digo? Engarza allí, entra en el engranaje la parte de también que esa persona piense en la adopción. Si ante una circunstancia muy difícil ve que no va a poder pues, tener al niño con ella, esta persona o esta familia. Sí, es una alternativa válida, yo diría incluso muy importante, porque hay muchos matrimonios, muchas parejas, al no poder tener bebés, esperan con muchas ansias poder adoptar, ¿ya? Y yo creo que es viable, sí, es viable y eso, ¿no? O sea, esas familias pues recuperan la alegría, ¿no? Y son muchas, muchas las que están esperando esa oportunidad. Uh-huh. Entre los jóvenes también se plantea esta idea, y creo que lo hemos escuchado todos de alguna forma, y sobre todo quizá las jóvenes, ¿no? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, ¿no? Es algo que también soy libre, ¿no? Yo hago con mi cuerpo lo que quiera, yo decido al final. Allí, ¿qué trampa hay, hermana? ¿Es correcto o cómo se debe entender correctamente esa expresión? Eh, Quizá ahora recuerdo el magisterio de la Iglesia con la encíclica Fides et Ratio, San Juan Pablo II, ¿verdad? Pero atrás estaba también entonces cardenal Joseph Ratzinger. En una parte de la encíclica decían que la libertad no es un valor final absoluto y, digamos, la pureza de la libertad va en relación a que se dirija hacia la verdad, que sí es el valor absoluto. Entonces, con esta frase, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, soy libre, puedo hacer lo que quiera, ¿qué hay detrás de esto o qué matiz podemos y debemos dar? Sí, yo creo que una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Es decir, uno no es libre para hacer el mal, ¿ya? Uno es libre para hacer el bien. Y ciertamente lo que usted decía es que va junto a libertad con verdad, ¿ya? Entonces, hay unos límites, ¿ya? O sea, No hay una libertad absoluta. yo no me doy a mí la existencia. Ni aunque sea no católico. Así es, no. No ¿ya? me doy la existencia, no, claro. porque yo tengo una dignidad que respetar, ¿ya? Entonces, hay límites, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Ya? Y creo que entra dentro de la dignidad ese respeto también que uno debe tener por uno mismo, ¿sí? O sea, no es absoluta. Uh-huh. Y en el caso de una persona, una joven que pueda tener un embarazo no deseado, y dice, yo veo si aborto o no, y al final es mi cuerpo. Sí. ¿Es correcto esta afirmación que ella pueda decir? Sí. Lo que pasa es que, aunque esté dentro de tu cuerpo, ese nuevo ser humano que está en tu cuerpo no es tuyo, en el sentido de que lo que está dentro no es un hígado, no es un riñón, no es un páncreas, es un nuevo ser humano con una información genética diferente a la de la madre, ¿ya? Luego es algo distinto, aunque esté dentro de ti, ¿sí? Entonces, la función de la mamá, de la maternidad, justamente dar a luz, es proteger la vida, pero hay que tener en cuenta que eso, aunque esté dentro de ti, no forma, o sea, es distinto a la mamá, ¿ya? Y en el caso, hermana, de estos como casos, ¿cómo lo digo? Son casos que los medios, la prensa, las organizaciones Sí. que combaten, digamos, lo contrario, Sí. Lo ponen como, ¿cómo lo digo? Casos muy visibles, ¿no? Y dicen, miren, esta joven, por ejemplo, ha sufrido un abuso sexual. Sí. Me parece que cualquier persona, creyente o no, vamos a estar en contra de un abuso sexual, desde luego, es totalmente condenable, no le estamos dando una legalidad a ello o apoyándolo. Creo que habría que ser algo o tener una mente muy monstruosa para decir que eso que sea correcto. O sea, creo que cualquier persona más o menos correcta sabe que está muy mal ese hecho. Pero de los casos que puede resultar un embarazo, en ese caso muy doloroso, muy extremo, se puede justificar un aborto. Se puede decir, bueno, al final yo hago con mi cuerpo lo que quiero, lo que decido. ¿Qué podemos decir, hermana, en un caso así muy complejo, que a veces son los que saltan primero a los medios y con todo el respeto a una persona o familia que sufra un hecho tan doloroso como ese?
Mire, por un lado, es decir, aprobar el aborto no va a solucionar el problema del abuso sexual, ¿ya? Por otro lado, hay que explicar qué es un aborto, ¿sí? Porque el aborto tiene consecuencias físicas y tiene consecuencias psicológicas, ¿ya? Entonces, al aplicar el aborto es un doble trauma, el trauma del abuso, y encima el aborto, que es tan fuerte, o sea, el aborto rompe a la mujer, tiene consecuencias en el cuerpo terribles, ya que eso no te lo dicen, y también psicológicas, que es el síndrome posaborto. Entonces, es una herida tan profunda, ya que es muy difícil cerrar. No digo que no sea algo que se pueda curar, pero es muy difícil cerrar y la mujer queda muy lastimada, ¿ya? Entonces, por eso el aborto no es una solución. Y fíjense, ¿no? O sea, es que a veces uno piensa, ¿no? O sea, está el abusador, está la mujer, está el niño. ¿Quién recibe los palos? El niño. El más inocente. El más vulnerable. O sea, en vez de defender a la mujer y al más vulnerable, no atacamos la raíz, que es el abusador. ¿Ya? Entonces, ha habido casos que el hombre se metió a la cárcel, a los 8 meses lo dejaron libre, pagó para que lo dejaran libre. Entonces, no hay una lucha real contra la raíz. Entonces, aunque yo apruebe esto, no se soluciona el problema, porque va a seguir habiendo violaciones, va a seguir habiendo abuso sexual, y el más perjudicado va a ser el niño y también la mamá. Alguna vez he podido escuchar, y en los medios también han salido, de personas que promueven organizaciones pro vida, de que este otro tipo de organizaciones que atacan la vida, por así decirlo, al final no se preocupan en estos casos, por ejemplo, que usted decía, de la víctima, de esta jovencita, incluso del menor, sino los manipulan y utilizan para los fines que ellos buscan. Esto es un poco crudo decirlo y duro, pero ¿es así? ¿Usted qué conoce de esto, hermana? Porque ciertamente como creyentes, nosotros, que le pase eso a mi hija, a mi hermana, a una amiga, o sea, es muy doloroso y frustrante y doloroso, etcétera. Pero quiero ver qué le ha pasado y ayudarle a ella. Y pareciera que no ocurre esto cuando se promueven este tipo de campañas, ¿no? Sí, digamos es la punta de lanza con la que ellos intentan meter el aborto en el país, ya despenalizarlo, legalizarlo, ponen casos extremos, ¿sí? Y entonces crean toda una campaña publicitaria, exagerando las cosas, diciendo datos que no son. Dramatizando, ¿no? Así es. Para sensibilizar así a la población, sí, y a los... es como ellos lo suelen hacer. Sí, lamentablemente es así, ciertamente. O sea, repito, hay que luchar contra el abuso sexual. ¿Alguien está haciendo algo? ¿Alguien está haciendo campaña para prevención? Yo conozco a alguien, a usted, que está y a la parte pro vida de que usted viene haciendo, porque esto es lo que hay que hacer con, digamos, nuestros niños jóvenes, desde que mi sexualidad no tiene la apertura a lo que se le venga en gana, el respeto, la fidelidad, la abstinencia, el amor verdadero. Es allí donde habría que empezar y poner las fuerzas, ¿verdad, hermana? Para intentar eliminar o al menos minimizar estos abusos que pudieran darse en algún momento. Sí, tratamos de expandir la cultura de la vida, desde pequeños, desde inicial, primaria, secundaria, para que ellos también sean formados en estos temas, porque es importantísimo la formación. Tenemos que ir acabando, hermana. ¿Algún testimonio quizá en este tiempo, o incluso también desde la parte educativa, que antes usted estaba de lleno en ello, pero que nos pueda transmitir un testimonio por la vida, o de una apuesta o una conversión hacia la vida, de algún caso que nos pueda ayudar, que usted quizá más recuerde? Porque también uno piensa a veces, hermana, que esto es una lucha de pequeños David contra Goliaths enormes, porque están los medios de comunicación, grandes organismos internacionales, empresas multinacionales, hay una ingeniería social al respecto. Entonces, y uno pareciera pues que estamos haciendo poco o nada. Sí, yo creo en la fuerza y el poder de la oración, ¿ya? Hace muchos años, recuerdo, fuimos con las chicas de un centro chicas jóvenes de un centro de enfermería a rezar por los no nacidos. Entonces estábamos ahí rezando y una de ellas pidió oraciones por su amiga que al día siguiente iba a abortar. Entonces las que estábamos allí, que éramos unas 15 personas, 15 chicas, rezamos, pero creo que rezamos con fe, y al día siguiente nos dijo que efectivamente la amiga tomó la decisión de abrirse a la vida y no abortó al bebé.
O sea, son cosas que Dios manda, ¿no? Y dice, mira, yo estoy aquí contigo, y aunque eso sea un Goliat, la fuerza es de Dios, ¿ya? La fuerza es de Dios. Y es Dios donde, como dicen, pone las balas, ¿sí? Entonces, yo creo en la fuerza y el poder de la oración, ya que tiene que ir acompañado de todo esto, porque la batalla es de Él. Y una persona que auténticamente quiera participar o llamarse Provida debe tenerlo en cuenta, ¿no? Que es importante la parte espiritual, la Así oración. es, sí. Luego también había otro caso de una chica que era adolescente, que quedó embarazada por estar con el enamoradito. Y claro, la chica estaba asustadísima, o sea, estaba pálida como una papel. Entonces yo entré, le empecé a hablar, ¿no? Empecé a explicarle, sin presionar. Y ella era una niña de 14, 15 añitos. Ella aceptó al bebé y a los pocos meses me la volví a encontrar con una sonrisa y unos ojitos llenos de gratitud. Me abrazó, me dio las gracias. Son cositas que también permite Dios, ¿no? Para saber que aunque uno sienta que no avanza, uno sienta que todo el mundo está encima y que esto cada vez peor, sigue trabajando. Sigue trabajando porque los resultados a lo mejor puede ser que los veas o puede ser que no, pero sigue sembrando el bien y sigue formando en la vida. Y usted con lo que comenta me hace pensar es que para un creyente desde luego, pero para un militante por la vida, no cuentan esas estadísticas numerosísimas, sino cada vida es irrepetible y valiosa. Así es. ¿No? Y así sea una sola vida que se ha podido, ya es algo importante. Además también la mamá o la familia que ha hecho esa apuesta, ¿no? por la fe. Entonces es algo muy valioso. Sí, así es. Tenemos una dignidad muy grande, muy grande. Entonces toda vida merece respeto. Hermana Jessica Borda Salas, gracias por acompañarnos en este Hacia el Encuentro. Le dejo 20 segundos, 15, para que quizá a alguna persona, mamá, joven incluso que nos pueda ver, alguna palabra final que usted le quiera decir. Sí, pues yo quería animaros a apostar por la vida. No tengan miedo de arriesgarse, ¿ya? A apostar por un amor auténtico, ¿sí? Porque nos estamos olvidando de amar, ¿ya? Entonces, un ejemplo, ahora que hablábamos de Teresa de Calcuta, ¿no? Lo que ella decía, o sea, si no los quieren, dénmelos a mí, porque esa mujer se sacrificó por el otro. Entonces, pedirle a Dios, ¿no? Que nos preste su corazón y no nos insensibilicemos ante estas cosas que pasan. Entonces, no tengas miedo, es un don que Dios te da, ¿ya? Acéptalo con mucho amor y verás que confiando en Él todo va a salir bien, y en la Santísima Virgen. ¡Qué maravilla! Hermana Jessica, gracias por la visita. Me parece que es la primera vez con NSE, sí. Espero que no sea la última. Aunque usted esté en Colombia, nos podemos interconectar, si Dios lo permite, para que nos vaya recordando y formando más también en estos temas por vida. ¿Le parece? Muchas gracias, sí, claro. Gracias. Supuesto. Y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, de toda nuestra programación, gracias por habernos acompañado. Quizá muchos de nosotros no podamos estar de lleno en apostolados como el que tiene la hermana Jessica Borda, pero sí que podemos, como ya lo he dicho, acompañar este tipo de batallas con nuestra oración. Y con nosotros, si Dios quiere, será hasta otro momento, otra semana, en Hacia el Encuentro con Dios. Por favor, no se olviden de suscribirse en nuestras plataformas digitales, compartirle, darle un me gusta para que contenido de este tipo llegue a más personas para que puedan conocerlo y se puedan formar. Dios nos bendiga a todos y si Dios lo permite, el mismo, hasta una próxima ocasión en Hacia el Encuentro con Dios.